Hola, estamos con nuestra super invitada María Cecilia Botero Cadavid, la reconocida actriz colombiana, quien nos va a contar sobre su vida artística. ¿Cómo estás, María Cecilia? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos primero que todo, ¿dónde naciste? Nací en Medellín el 13 de mayo de 1955. Qué bien. Bueno, ¿cómo es la infancia de María Cecilia Botero Cadavid? Pues una infancia normal en una familia tan grande, somos 9 hermanos, yo soy la quinta, no hay quinto varón. Eh, y crecimos como normal, sin nada raro, solo que a los 7 años nos vinimos de Medellín para Bogotá y ahí digamos como que empieza otro estilo de vida con más frío, pero la misma cosa de familia grande, siempre una familia muy festiva, muy alegre, cosas, pero normal, no fue una niñez rara de ninguna manera. Perfecto. La influencia sabemos pues de tu carrera que inicia en Bogotá, pero en esa niñez hubo eh, algunas participaciones en teatro o en este tipo de cosas. No, solamente que estábamos muy chiquitos una vez y para darle en un día del padre a mi papá de regalo hicimos una obra de teatro con mis hermanos, con Oscar y con Luis. eh, una cosa, porque mi papá nos tenía unas bibliotecas muy grandes, nos insistía todo el tiempo en que leyéramos y bueno, esa cosa de los boteros, mis tíos también. Y entonces había como una enciclopedia de niños y había una cosa con obras para títeres. Había una que se llamaba Chimpete Champata. Y Chimpete Champata resolvimos montarla con mis hermanos para darle a mi papá de regalo. Llegó el momento y yo no fui capaz de salir. Me, entonces me empujaron así, digamos que ahí fue el primer arranque, empujar así a que saliera e hiciéramos la obra. Después de eso en el colegio hacía cositas y me ganaba siempre los concursos de teatro. Fue muy chistoso. Pero yo no pensaba nunca que yo iba a ser actriz. Si le decimos a los que nos ven, era el Colegio Calasanz No, en Bogotá ya era estuve un primer año en el Calasanz, de pero Medellín. en Medellín. Y Uh-huh, llegamos acá al Calasanz de Bogotá. uh-huh, Hice un solo año ahí y ya después entré al otro colegio donde estuve toda la vida, que era el Cardenal Pacelli. uh-huh, donde De ahí ganaba los salí. festivales. De ahí ganaba los festivales de teatro. Todos los Bu- premios de teatro me los ganaba. bueno, después de que terminas bachillerato en Bogotá, ¿comienzas una carrera de actuación o no? Fue casi, o sea, yo lo primero que hice estaba en cuarto bachillerato, tenía 15 años. Cuarto bachillerato que hoy en día es como 10.º grado. Eh, Hice la película, La María, que fue, ya todo el mundo sabe, como una casualidad. En casa de mi tía Dora conocí al director de la película, ahí pues como de casualidad, y al final de la comida usted va a ser actriz, me decía. Yo tengo ojo clínico, y yo le decía, no, yo voy a estudiar antropología, eso era lo que yo quería estudiar. ¿Recuerdas el nombre del director? Tito Davidson. Qué bien. Hice la película en ese año y al siguiente año ya me empezaron a llamar a hacer cosas en televisión. Cuando yo empecé a hacer televisión no había videotape, era en vivo todo. Entonces hacíamos obras, pues, lunes de comedia, todo eso era en vivo, vivo. Como al año siguiente fue que empezó el videotape. Y ahí arranqué como de a poquitos porque seguía en el colegio. En el 73, que fue el año que me gradué del colegio, y protagonicé la primera telenovela, que se llamaba Caminos de Gloria. ¿Dirigida por tu papá? No. No, con mi papá hice Aura o las Violetas, Sí. porque en el año 72 mi papá, que le dio envidia cuando me vio a mí trabajar en televisión y resolvió que él también quería hacer televisión, hicimos Aura o las Violetas y yo era Aura. Digamos que ese fue el primer protagónico, pero era corta, eso fue como una mini novela. Y en el 73 ya fue como con RTI, la primera
Y antes de Aura y las Violetas, ¿tu papá trabajaba en televisión? No. No, Ok. mi papá licitó, de verdad cuando yo digo, la gente se ríe, pero de verdad que le dio envidia. Porque él toda la vida quiso hacer eso, lo que pasa es que mantener una familia de 9 hijos, siendo teatrero o trabajando, eso no iba a ser posible. Entonces él era ejecutivo de la IBM, de la Berkshire, pero al lado tenía sus grupos de teatro. Cuando ya yo me lancé a televisión, perdón, y vio que me iba bien, entonces como que él dijo, pues yo también. Y ahí sí, como digo, se quitó la corbata y el Everfit y se lanzó a la televisión. Licitó en Inravisión, le dieron un espacio de media hora los sábados a las 11 de la noche. Eso sumado da igual Nada. quiebra. No lo ve nadie. Perdimos hasta la camisa. Claro. Entonces, 2 años o 1 año y medio duró él con eso y pues yo hacía con él, porque él hacía literatura universal. Es como si fuera teatro en televisión, pero ahora es de la literatura universal. Y la verdad es que cogió mucho prestigio. No tenía mucho rating, pero prestigio sí, y empezó a sonar mucho y fuera de eso se llamaba el Teatro de Dora Cadavid. Dora, hermana de mi mamá, pues como era muy conocida, una actriz muy reconocida, pues era la que le ayudó mucho con su nombre. Y hacíamos cositas ahí chéveres. Yo empecé ya con RTI y me empezaron a llamar y fue cuando Caracol Televisión le compra a mi papá ese programa y se convierte en el Teatro Popular Caracol. Qué bien. ¿Cómo aparece la idea de llevar el cuento de tu tío bisabuelo Juan José Botero Ruiz a la televisión, Lejos del Nido? Pues mira, todo arranca porque mi papá, que ya estaba en Caracol, se le ocurrió proponerle a Caracol Televisión hacer telenovelas en el día, al mediodía, que la gente mientras almorzara viera la telenovela del mediodía. Al principio a todo el mundo le parecía que eso estaba loco, cómo se le ocurría y no sé qué. Finalmente le aceptaron y arrancamos con Lejos del Nido, que realmente fue un éxito, le fue súper bien, es de las novelas que más recuerda a la gente, increíblemente. A la 1 de la tarde. Entonces, pues a mi papá le pareció que era el estilo de novela suave para hacer al mediodía. Y pues como él siempre hablaba de su tío Juan José Botero, entonces entre mi tío Fabio, mi hermano Juan José, hicieron los libretos. O sea, eso era el nepotismo total. Mi papá dirigía, ellos escribían y yo actuaba, o sea que todos los boteros estábamos en esa. Y Carlos Enrique prestaba la finca. Y Carlos Enrique prestaba, bueno, prestó alguna, pero para Aura o las Violetas lo hicimos todo en la finca de Carlos Enrique, eso sí, okay. Para esto, para algunos exteriores, para algunas cosas de exteriores, íbamos hasta Fabio. Que entre otras cosas tu papá fue pionero en trabajar en exteriores. Sí, cuando hicimos Aura en las Violetas justamente. Inravisión acababa de comprar lo último en Guacharacas en tecnología de televisión, unas unidades móviles que eran gigantescas y con eso nos fuimos a grabar. Dejábamos a ese pobre pueblo sin luz porque pues ya necesitaba la luz de todo el pueblo para poder que funcionaran esos aparatos. Claro, entonces, bueno, ¿y qué sucede con María Cecilia después del éxito de Lejos del Nido? ¿Qué sucede? No, mira, yo empecé, hice unas novelas, como te decía, con RTI, fui muy de buenas, tuve mucha suerte porque no había muchas niñas como de mi edad, entonces yo era como la que había en ese momento, entonces pues la diva. Yo hacía casi todo. Tiempito después apareció Amparo, después Elena Mayarinos, Elmira Luzardo, que eran como mis contemporáneas. Entonces yo hacía todo eso, pasó una cosa muy curiosa y es que me llamaron a protagonizar La Vorágine, que fue la primera novela que se grabó a color. Los estudios Gravi, que eran de RTI, Poncho y Caracol, fueron los primeros estudios a color en Latinoamérica. Entonces, la primera novela que hicimos se llamaba La Vorágine, pero me llamaron a mí de protagonista
y yo estaba de protagonista. Y un día abro el periódico y veo que la protagonista es otra. Me sacaron y no me avisaron. Entonces yo toda deprimida, aburrida, dije, pues bueno, ¿qué se va a hacer? Porque ya me habían hecho lo mismo con la María. Yo iba a ser la María. Y lo mismo, de pronto me entero por el periódico que María Eugenia Ávila viene de México a ser la María. ¿Pero estuviste en algún capítulo en Ana María? No, yo hice la película. Ah, la Era película. la hermanita menor de Efraín. Ah, ok, Pero aquí yo iba a ser María. correcto. Pero pues, ¿Y qué pasó en la vorágine? entonces en la vorágine, pues yo me fui, ellos arrancaron, yo toda aburrida, pues me fui a pasar unas vacaciones por allá en Santa Marta con Selvira Luzardo. Y me llaman de RTI que urgente, urgente me necesitaban. ¿Cómo te parece que la protagonista se murió? Wow, A los 20 capítulos. Y yo seguí. Entonces me llamaron que por favor, ahí sí, ¿no? qué descaro. Entonces yo continué, hice la vorágine. Después de eso hice la Feria de las Vanidades y me casé y me fui. ¿A qué edad te casas? 20 años. ¿Y Con contra Juan quién? Carlos Atuesta. ¿De dónde sale este Juan Carlos? Juan Carlos nos conocimos. Yo estaba aprendiendo a patinar en el hielo, en una pista que había acá en Bogotá. Y pues vivía en el piso yo, eso era un desastre. Y un día apareció un muchacho bonito, él, simpático, Buen patinador. que patinaba como Los Ángeles, y me empezó a enseñar a patinar y ahí nos pegamos una enamorada de esas tremendas. Nos casamos y por circunstancias nos fuimos a vivir primero a Miami y después a Canadá 3 años. Qué bien. De esos años estuve fuera De la televisión. de la televisión. ¿Qué opinaba Jaime del tema? De que yo no estuviera, Claro. pues mucho no le gustaba, pero ¿Y qué opinaba de la tuesta? bien, le caía muy bien. Ya no le importaba tanto los apellidos antioqueños. No, ya no, Ah, ok, ya había superado ese pedacito. qué bien. Además vivíamos en Bogotá, ¿qué hacemos? Eso era muy difícil ponerse uno a que toca casarse con estos o aquellos. Qué bien. Entonces, volvimos a Colombia y volví a retomar, digamos, mi carrera. Y ahí fue cuando hice Lejos del Nido. Qué bien. Hice Los Novios, hice Lejos del Nido y otra vez pues como que la cosa arrancó, ahora sí mucho más en firme, ¿no? La novela, la primera novela que se vende al exterior es Aura y las Violetas, o Lejos del Nido. No sé, la verdad no No sabría tienes esa decirte información. cuál. Ok, No tengo ni idea, en esa época yo no sé cómo funcionaba eso. perfecto. Después de Lejos del Nido, ¿qué pasa con María Cecilia? ¿Qué novela sigue? ¿Qué producción? Ay, Dios mío, esta memoria mía está en yo no me acuerdo. Hice Lejos del Nido, la verdad es que no me acuerdo muy bien porque empecé a hacer muchas cosas ya con RCN, con Caracol. ¿Ya te llamaban para todo? Sí, hice uno que se llamaba Caminos Cruzados, Destinos Cruzados, otro Caminos Cruzados, Los Dueños del Poder, bueno, Mi Sangre que plebeya, todo eso. Hice mucha cosa y ya ni me acuerdo. La verdad que Está muy bien. yo hice muchísimas cosas, pero mi memoria me falla. ¿Premios en televisión que recuerdes? Pues gané muchos telenovelas, Sí. gané Simón Bolívar también. Siempre como mejor actriz protagónica. Bueno, con telenovelas no me acuerdo de actriz, ¿por cuál? No me acuerdo. Y como presentadora también. ¿Estuviste de presentadora en dónde? Bueno, ¿Cómo fue esa faceta de cambiar de actriz a presentadora? yo después de que volví de Canadá me separé de ese marido. Había llegado a Colombia David Stivel. Yo no lo conocía. Yo recuerdo que cuando yo llegué todo el mundo me decía horrores de ese señor y me decían, usted no vaya a trabajar con ese señor porque usted como es de Llorona, es un señor, es horrible. Pues ese señor horrible me llamó a trabajar a hacer café concierto. Y yo fui a hablar con él para decirle que no. Nunca logré decirle que no. Y pues nos enamoramos y nos casamos. Y hicimos Caballo Viejo, Amalia, La tía Julia y el escribidor, ¿cómo se llama? Música Maestro, bueno, todas esas novelas. Con Pacheco. Con Pacheco. Unas novelas con unos elencos que hoy en día sería imposible. Y cuando se enferma David,
yo me acuerdo que me habían llamado para una novela, yo no me acuerdo si era El Divino, una de esas. Pero pues como él se enfermó, pues yo resolví que yo no quería trabajar, o sea, yo quería ir a estar con él, porque pues Acompañarlo. no sabíamos qué iba a pasar y quería estar al lado de él. ¿Cuál era el origen de David? ¿De dónde venía? Argentino. Argentino. Él es primera generación argentina, los padres de él eran judíos rusos Qué bien. que llegaron a Argentina huyendo. Mira qué casualidad, el apellido de él es Stivelberg. Lo que pasa es que él decía que eso era muy largo y sonaba muy judío, entonces se decía Stivel nomás. Stivelberg significa hacedor de botas, o sea, botero. Curioso. O sea, era un primo tuyo. No, primo mío ruso. Divertido. Y él tuvo que quedarse acá en Colombia. Él llegó a Colombia porque la esposa de él de ese momento, que era una excelente actriz argentina que se llamaba Bárbara Mujica, estaba aquí haciendo una telenovela que era una coproducción con Estados Unidos, Perú, creo, y Argentina, supongo. Pero, como te decía, los únicos estudios a color que había eran los de acá. Entonces vinieron a hacer esa novela acá. Año 75. Entonces, ahí fue, yo me casé a febrero del 76. Pero en el 75 estaban acá haciendo esa novela. A finales del 75 David vino a buscar a su esposa porque estaban como malas, a ver si se reconciliaban. Ya empezó el año 76 y lo llamaron y le dijeron: quieto allá, usted está en la lista negra de estos militares, o sea que usted acá no puede volver. Entonces él se tuvo que quedar en Colombia. No se arreglaron las cosas con la esposa, por suerte para mí. Ella se devolvió y él se quedó acá. Pero yo me casé y me fui. Luego yo ahí en ese momento tampoco lo conocí. Yo lo conocí después de que volví de Canadá y que me separé. Cuando ya me separé de Juan Carlos, lo conocí a él, empezamos a trabajar y ahí fue donde nos enamoramos, nos casamos. Entonces volvemos. Cuando David se enferma, en el año finales del 91, que yo resuelvo quedarme en la casa y no hacer más novelas ni nada, estaba haciendo teatro. Estrenamos Molly Brown, la invencible Molly Brown. ¿Con quién hacías teatro? Con David, él dirigía. Habíamos hecho Sugar, La Mujer del Año, habíamos producido también La Jaula de las Locas y estábamos haciendo, cuando empezó se estrenó La Jaula de las Locas, le encontraron el cáncer ahí, en Boston, más o menos. Sin embargo, bueno, pues él siguió ahí, más o menos, resolvió que quería que hiciéramos La Invencible Molly Brown, entonces él enfermo y todo, pero la ensayamos y estrenamos. El día del estreno de Molly Brown fue la última vez que él se levantó, se murió como al mes. Fuerte. Fue muy fuerte. Fuerte. Realmente. Pero entonces me devuelvo. Cuando me quedo en la casa, un día llega Yamid Amat a mi casa con el presidente de RTI, que era Gómez Agudelo, y uno de los vicepresidentes, que era Patricio Wills, a convencerme de que yo hiciera el noticiero CMI. Había arrancado la nueva licitación y estaban QAP en una cadena y CMI en la otra cadena. David y yo habíamos preparado a los de QAP, a los presentadores, que eran Pablo Lacerda y Adriana La Rota. Nosotros éramos del lado de QAP. Y arrancaron los dos noticieros y QAP se pegó la despegada del siglo, eso le fue súper bien, y a CMI no le fue muy bien los primeros 6 meses. Entonces deciden buscar solución y se les ocurre que yo les presentara el noticiero, cosa que a mí me pareció un absurdo, me dio mucho susto porque pues yo era actriz, no era presentadora ni periodista ni nada de eso. Sin embargo, pues yo les dije, pues ensayemos y si funciona pues lo hacemos. Pues duré 5 años presentando el noticiero y después presenté el noticiero de las 7. En toda esa época yo lo único que hacía como actriz era teatro, porque David se murió y yo me quedé
haciendo las comedias musicales, dándomelas de que sabía, y pues no me fue muy bien económicamente, profesionalmente muy bien, pero el tema de la ¿Y te gustó planificación la presentación? me gustó, la pasé bien, hice eso, después hice un talk show, después hice las tardes de María C también, o sea, como que me quedé un poco en el tema de la presentación y dejé un poco de actuar, hasta que me llamaron a hacer una novela que se llamaba Dos Mujeres, con Amparo Grisales, y yo, éramos las dos mujeres. Y como que ahí volví a enganchar otra vez el tema de la actuación. Qué bien. Y seguí haciendo muchas novelas que ya no me acuerdo. Una pregunta importante, ¿tu formación es académica o es autodidacta? No tuve tiempo de academia. Qué bien. Entre otras cosas porque lo que te digo, yo terminé el colegio, yo ya trabajaba en televisión, empecé a estudiar antropología. ¿Así empezaste la universidad? Sí, yo alcancé a hacer 2 años, 4 semestres. Pero en el cuarto semestre mi papá ya tuvo una quiebra económica tan tenaz que fue lo que me obligó a decidirme a seguir como actriz. Menos mal. Por fortuna. Sí, yo sí, en ese momento fue muy duro para mí porque yo me sentía obligada a hacerlo y como que no era lo chévere. Pero hoy en día miro para atrás y digo, bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas, como dicen. María Cecilia es la influencia en el teatro y en la televisión de Ana Cristina. Sí, sí, eso es claro. Perfecto. ¿Cuál es esa anécdota particular, curiosa, que recuerdes cuando comenzaste en la televisión? Una que recuerdes, que te haya dado, así como la de la obra de títeres con tus hermanos que te No, forzaron. pero más bien, imagínate que antes de todo eso, el teatro sí tuve una muy simpática. Cuando se fue a inaugurar el teatro de Manizales, Arango, ¿cómo se llama el teatro? Teatro, Arango Villegas, el escritor se llama Arango Villegas. Bueno, el teatro es igual a él. Mi papá hacía una obra de Rafael Arango Villegas que se llamaba, ay Dios mío, el Alzheimer. ese señor visita últimamente bastante. Con Dora era la protagonista, asistencia y camas. Entonces yo me fui a acompañarlo. ¿Y cómo te parece que una de las actrices no llegó? Hubo un derrumbe en la carretera, cosa rara, y no llegó. 2 horas antes de la obra me dice mi papá, mija, sálveme. Tome esta vaina, préndasela y sálveme. Una mamotreto de este tamaño, y yo decía, pero pues yo había visto muchas veces la obra y todo eso, pero yo nunca había hecho nada. Y entonces, pues, ¿qué hacía? Lo salvé. Pero imagínate tú que la primera entrada mía al escenario, esto era obra costumbrista, por lo tanto era la alpargata, el vestido de campesina, la vaina. Estábamos con un banano en la mano, la casa de mi hermana y yo. Entramos al escenario y ¡fua! Me pegó que resbalado. Y yo caí en la mitad del escenario con las piernas abiertas, la falda aquí y el banano en la mano. Y yo lo único que decía en ese momento es, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Que se abra la tierra, trágame tierra. Y alcanzo a ver a mi papá allá en la pata que me hace así, me hace así. Y yo me levanté y seguí, hice la obra y todo Claro. lo demás, pero yo quería era ponerme a llorar. Claro. 14 años, o sea, estaba muy chiquita, sí, claro. y muy inexperta en todo. Sin embargo, al final de la obra, bueno, mi papá me abrazó, eso, la gente me aplaudió, bueno, me fue súper bien. Y mi papá me dice, vea, mi amor, ¿usted sabe por qué se dice break a leg? El actor que se cae en un escenario es un actor que va a tener suerte y le va a ir muy bien. Excelente. De ahí viene el famoso break a leg. Todo el que se caiga en el escenario es porque le va a ir bien. Y no me puedo quejar. Ya voy a hacer 50 años de eso, o sea que realmente no me ha ido mal. Esa es una anécdota como de arranque de carrera, imagínate. Además que ya tienes un hijo productor de televisión. Director también. Director, excelente. Sí, Con ese unos... sí quiso ser como el papá, no como la mamá. ¿No le gustó la actuación? No, pero él actuó y es buen actor. Lo que pasa es que no es, o sea, él prefiere dirigir, eso es lo que le gusta. Ahora, un director que sea actor es buenísimo. A mí me parece que eso para los actores es muy chévere porque lo entiende a uno.
A veces hay Excelente. directores que son muy técnicos y no saben lo que es estar ahí delante de la cámara, lo que es